Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la honra y la gloria, pues en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de estudiar, pues, tu palabra. Queremos rogarte tu dirección, tu guía, que este curso que va a dar inicio por el maestro Israel, te rogamos que tú lo ayudes y que nos ayudes también a nosotros para poder entender cómo conducir un culto. Y te pedimos que tú nos des el entendimiento para entender tu palabra, Señor. Oramos por mis hermanos, oramos por los que se van a conectar, Señor, porque sabemos que necesitamos constantemente de aprender pues, de tu palabra. Oramos, Señor, para que tú nos des el entendimiento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la honra y la gloria. Amén. 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 ¿Me podrían, por favor, permitir compartir la pantalla? Porque quiero mostrar una presentación. Ya está habilitado, Israel, ya lo puedes compartir. Gracias. ¿Me pueden confirmar si ya se está viendo mi pantalla? Sí, ya se ve. Perfecto, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos los que están conectados y especialmente muchas gracias a Pablo y al hermano José Antonio Velázquez por la invitación a presentar esta plática. Les vamos a pedir que para que sea un poquito más fluida la comunicación, por favor apaguen sus micrófonos todos. Solamente yo voy a estar hablando, al final va a haber tiempo para preguntas, entonces les voy a pedir si por favor, si alguien tiene alguna duda o algún comentario, tome nota y al final va a haber espacio para preguntas y comentarios de todos. Yo estoy calculando que nos vamos a tardar entre 60 y 80 minutos dependiendo de las participaciones y las preguntas de los demás, pero para poder tener una comunicación más clara, ya ven que por internet luego se complica, les vamos a pedir si por favor pueden apagar sus micrófonos para no distraernos. Igual los que tengan prendidas sus cámaras, si pueden por favor apagarlas porque también se distrae el resto de las personas. Y dicho lo cual, me gustaría comenzar con la agenda que me gustaría cubrir el día de hoy. El primer punto es una pregunta. Cuando lo invitan a dirigir el culto de adoración, ¿a qué lo están invitando? Esto va a ser una dinámica muy breve. Luego queremos hablar de qué es la adoración según la Biblia. Luego entender el culto de adoración como un diálogo entre Dios y su pueblo. Posteriormente hablaremos muy brevemente del orden y función de las partes del culto de adoración. Y después el culto de adoración como formador del carácter cristiano. Y una sección final que yo le llamé lo que se ve, lo que se oye, lo que se nota. No se asusten, se ve muy larga la agenda, pero realmente les digo, estamos calculando que van a ser alrededor de 60 minutos, más el espacio de las preguntas. En la primera parte, en la primera pregunta, sí quisiera pedirles que dice aquí, cuando lo invitan a dirigir el culto de adoración, ¿a qué lo están invitando? Aquí reconocemos el púlpito de nuestra iglesia y vemos la silueta de una persona que lo han invitado a dirigir. Aquí la pregunta es, ¿a qué lo están invitando cuando lo invitan a dirigir? Me gustaría que 2 o 3 o 4 personas, por favor, desconecten su micrófono y nos dijeran ellos la respuesta a esta pregunta. Cuando lo invitan a dirigir al culto, ¿a qué lo están invitando? Por favor, alguien que quiera tomar la palabra, habilite su micrófono y contéstenos esta pregunta.
Anímense, por favor. Creo que todos tenemos una idea y nos ayudaría mucho a entender como inicio qué es la expectativa que tenemos cuando nos invitan a dirigir un culto de adoración. Le invitan a que nos... ¿Perdón? Sí, ¿puedo hablar? Adelante. Adelante. A darnos a conocer la palabra del Señor y a hacernos entender qué es lo que quiere el Señor para con nosotros. Ok, la pregunta es, ¿a qué nos invitan cuando nos invitan a dirigir el culto? Nuestro hermano Daniel considera que nos invita a darnos a conocer la palabra del Señor. ¿Alguien tiene algún otro comentario al respecto, por favor? Yo quiero comentar. Yo quiero si me comentar, permiten, hermanos. Samuel. Adelante, Samuel. Bueno, yo considero que en ese momento estamos siendo llamados a hacer el enlace entre el pueblo, por medio de la adoración, entre el pueblo de Dios y nuestro Señor. Estamos siendo como un vehículo, una canalización de la adoración del pueblo hacia nuestro Dios. Muchas gracias, hermano Samuel. Ya me quitó todo el contenido, ya nos podemos despedir porque yo creo que él resumió muy bien. Tiene un concepto muy bíblico de lo que es dirigir el culto de adoración. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera añadir algo, por favor? Muy bien, de no ser así, entonces ahora yo quisiera hacer algunos comentarios. Empezamos aquí por, no nos están invitando a ser un maestro de ceremonias. Yo creo que todos hemos ido a un festival escolar donde el director o el prefecto es el maestro de ceremonias y está diciendo, ya participó el grupo de primer grado, muchas gracias, lo hicieron muy bien, ahora vamos a escuchar al grupo de segundo grado que nos va a presentar tal número. No es a eso a lo que nos invitan. Tampoco es el anfitrión a quien la congregación viene a visitar. La congregación no viene a la iglesia a visitar a la persona que está al frente dirigiendo el culto. Tampoco su función es entretener ni amenizar el culto. Y desde luego no es un profesor que va a instruir a la congregación durante el culto de adoración. La persona que dirige, desde luego, puede ser un profesor, un maestro y puede conocer mucho acerca de la dirección y de los cultos de adoración, pero el culto de adoración no es el momento, ni cuando lo invitan a dirigir, lo invitan a explicar de qué se trata cada una de las partes del culto de adoración. Entonces, ¿a qué nos invitan cuando nos invitan a dirigir el culto? Esperamos que esta pregunta sea contestada a lo largo de toda esta plática. Para comenzar, me gustaría presentar aquí dos conceptos bíblicos de la adoración. La adoración en la Biblia tiene dos conceptos. El primero es el concepto aboda en hebreo en el Antiguo Testamento o latreia en griego en el Nuevo Testamento. Ese es el primer concepto de adoración que maneja la Biblia. El segundo concepto de adoración en hebreo se llama ishtahawa en el Antiguo Testamento y proskuneo en griego en el Nuevo Testamento. Realmente aboda y latreia significan lo mismo, ishtahawa y proskuneo significan lo mismo. Estos dos conceptos vamos a tratar de entenderlos un poquito. Lo que es latreia o aboda significa trabajo o servicio asalariado. Recordemos que en el Antiguo Testamento una tribu completa de 12 tribus, la 12ª parte no trabajaba, no tenía tierra, no tenía un trabajo, más que su trabajo era servir a Dios y ellos vivían del diezmo de las otras 11 tribus. Era un servicio asalariado, era un trabajo de tiempo completo. A eso le llaman la palabra aboda en el Antiguo Testamento o latreia en el Nuevo. Ellos se dedicaban a hacer sacrificios ofrecidos por el pueblo en el tabernáculo y en el templo. Cada quien llevaba a sus animales para sacrificar, pero era el sacerdote el que los sacrificaba.
Esto requería la participación activa de los involucrados. No es nada más el sacerdote, también participaban activamente los que llevaban sus animales. En el Nuevo Testamento es interesante destacar que se usa únicamente la palabra para el servicio a Dios y nunca en el servicio de una persona a otra. Un ejemplo bíblico del uso de esta palabra está en Romanos 12:1, que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Estas dos palabras, culto racional, en griego es logikos latreia. Latreia obviamente se refiere a adoración y lógicos es como lógico. Se refiere a un culto o adoración reflexiva, inteligente, con conocimiento verdadero del evangelio. Vamos a hacer un servicio, un trabajo, pero en forma inteligente, lógica, con conocimiento verdadero del evangelio. Esa es la primera palabra para adoración. La segunda palabra es ishtahawa o proscuneo y significa inclinarse, postrarse o doblar la rodilla. La primera palabra era una palabra de una actividad muy general como servicio o trabajo, pero esta es muy precisa. Significa inclinarse, postrarse o hincarse, es doblar la rodilla, digamos. Es un acto externo que es visible, pero es resultado de ofrecer ese servicio, la trella de la palabra anterior que veíamos. En este caso nos inclinamos, nos postramos o doblamos la rodilla ante alguien que es superior a nosotros mismos y no es igual ni es un inferior. Nosotros nos postramos delante de Dios porque Él es superior a nosotros y no es igual a nosotros. A Dios le debemos ese honor único que no comparte con nadie más. Un ejemplo de esta palabra lo encontramos en Mateo 2:2, cuando llegan los magos de Oriente diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Dicho en otras palabras, venían los magos a inclinarse, a postrarse y a doblar la rodilla delante del rey de los judíos. Ese es el uso, un ejemplo del uso de esta palabra en el Nuevo Testamento. Para la trella, que es la primera palabra, que es el trabajo o servicio asalariado, nos ayudaría mucho recordar que los primeros diáconos fueron ordenados porque los ancianos no querían descuidar las enseñanzas de los apóstoles por tener que hacer el servicio de las mesas y atender a las viudas. En esta imagen estamos viendo una de las famosas catacumbas romanas. Recordemos que en los primeros 3 siglos la iglesia cristiana fue perseguida en el Imperio Romano y a veces se tenían que reunir en catacumbas. Los diáconos o servidores hacían el trabajo o servicio de preparar todo lo necesario para que ese culto se pudiera llevar a cabo. Ahora nosotros llegamos a la iglesia y encontramos un edificio limpio, con luces, todo funcionando, con bancas, con sillas, en el caso de nuestra iglesia, con un servicio de sonido, tenemos boletines impresos, tenemos muchísimas cosas que alguien tuvo que preparar de antemano. A mí me tocó estar en 2 iglesias que todavía no tenían templo y tenía que llegar alguien muy temprano a poner todas las sillas, la pantalla, los micrófonos, las bocinas, y después del servicio se quedaba un equipo de voluntarios a poder recoger todo y volverlo a dejar todo como estaba. Ese es el trabajo o servicio asalariado al que se refiere la trella. Hoy lo hemos visto mucho, ahora que hubo cultos presenciales en Berí después de la pandemia. Había un equipo de voluntarios que llegaba a hacer todo el cableado necesario para hacer la transmisión con cámaras, con micrófonos, con pruebas. Se requería por lo menos 1 hora de trabajo para poder empezar a tiempo el servicio. Ese es el trabajo o servicio asalariado al que se refiere esta palabra, la trella. Cuando adoramos a Dios, entonces, debemos hacerlo con esa actitud de trabajo y servicio a Dios, con participación activa de todos los involucrados. Es el resumen del significado de esta palabra, la trella. Respecto a la segunda palabra, proscuneo, decíamos que es inclinarse o postrarse. Seguramente muchos de ustedes saben que cuando los sacerdotes católicos se ordenan como sacerdotes para iniciar su ministerio,
En el culto solemne de ordenación, los candidatos a ordenarse, como vemos en esta imagen, están postrados, están inclinados con la cara pegada al suelo. Esta es una representación física de la actitud que van a querer tener durante todos los años de servicio a Dios en su ministerio como sacerdotes. Van a estar humillados delante del suelo, pegados como si fueran la alfombra en la que están ellos acostados, reconociendo la grandeza, la superioridad del Dios a quien están consagrando sus vidas para servir. Esta imagen para mí es muy clara de lo que es proscuneo, inclinarse, postrarse, humillarse, reconocer delante de Dios. Aquí vemos que es una iglesia, es un templo, un santuario donde están haciendo este reconocimiento físico del verbo proscuneo. Y no solo lo hacen los católicos. Ustedes, algunos de ustedes seguramente también saben que los musulmanes hacen varias oraciones a lo largo del día, y para orar ellos también conjugan el verbo proscuneo. Ellos lo entienden así: la cara al piso, igual que los católicos, pero están inclinados y están a la vez de rodillas. Es una posición todavía más más física, más visual de esa adoración, de esa postración que tenemos. Ese es el sentido de humildad y de reconocimiento de la grandeza de Dios que debemos mostrar en un culto de adoración. Algunos podríamos decir, bueno, eso es en la tradición católica, en esta imagen, la tradición musulmana, en esta otra imagen. Nosotros como evangélicos presbiterianos, pues no tenemos esa costumbre. Pues fíjense que la Biblia nos invita a tenerla. En el Salmo 95:6 dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Este proscuneo, este prostrarse está en este verbo, adoremos. Pero por si no hubiera quedado claro, el salmista dice: postrémonos y arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. A eso es a lo que nos invitan. Cada vez que nos invitan al culto, este salmo es muy usado como un llamamiento a la adoración. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Esas son las dos actitudes a las que nos invita las palabras de la Biblia de adoración. La treia, hacer un servicio como si fuera un trabajo asalariado, involucrando a todos los participantes. Y proscuneo, postrándonos, inclinándonos, reconociendo con humildad nuestra posición sumamente inferior a la de Dios. Muy bien, ahora que entendemos lo que es la adoración según la Biblia, es un servicio, latreia y proscuneo, ahora tratemos de recordar un poquito, muy brevemente, al culto de adoración como un diálogo entre Dios y su pueblo. Este diálogo en el culto de adoración se inicia con Dios. Dios siempre es el que inicia el culto, el diálogo del culto de adoración. Nosotros no estaríamos en el culto si Dios no nos invitara. Dios es el que inicia este diálogo invitándonos a participar. El pueblo de Dios, nosotros colectivamente juntos respondemos a esa revelación divina que nos invita a ir a la iglesia. Y nuestra respuesta a la iniciativa de Dios complementa este diálogo. El diálogo es una plática. Dios habla invitándonos al culto y nosotros respondemos yendo al culto. Hay bendición cuando Dios se revela a su pueblo. A lo largo del culto Dios se revela muchas veces a su pueblo, pero también hay bendición cuando su pueblo responde a esta revelación. ¿Cómo es este diálogo en el que Dios se revela y su pueblo le responde? Este diálogo pasa a través de varias actividades. Pueden ser oraciones, lecturas bíblicas, la predicación, los sacramentos. Que de hecho estas son las únicas actividades que permite la Confesión de Fe de Westminster, un estándar doctrinal al que la Iglesia Presbiteriana está suscrito. Esto es lo que pasa en el diálogo. A través de oraciones, lecturas, predicación y los sacramentos, Dios se revela a su pueblo y su pueblo le responde. En este diálogo debemos ser receptivos a la revelación de Dios. Es importante que sepamos si una parte del culto, en esa parte Dios se está revelando, entonces debemos ser receptivos a la revelación de Dios. Pero si el pueblo de Dios está respondiendo, entonces debemos responder activamente en Dios como consecuencia. Entonces es importante que sepamos si cada parte del culto es una revelación de Dios
o es una respuesta de su pueblo. Ahora, ustedes podrían notar que aquí no mencioné la música. Bueno, realmente los cantos y la música pueden ir a lo largo de todo. Hay oraciones que son cantadas, como la famosa oración de San Francisco de Asís, hazme un instrumento de tu paz. Hay lecturas bíblicas que pueden cantarse, como el Salmo 150, el Salmo 117 y otros más. La misma predicación puede ser cantada. Yo creo que todos hemos estado en un culto donde en vez de haber un sermón, hay un concierto por parte de un coro o algún solista donde Dios se está revelando a través de los cantos, y también la música y los cantos acompañan la impartición de los sacramentos en nuestros cultos. Bueno, si el culto es un diálogo entre Dios y su pueblo, ¿en qué lugar queda el director del culto? En este diálogo, decíamos que Dios lo inicia revelándose a su pueblo. Dios se dirige hacia abajo porque Él es superior a nosotros y se revela. Nosotros como pueblo unido le respondemos. Perfecto, entonces, ¿cuál es el lugar del director del culto? El lugar es que a veces el director del culto, a nombre de Dios, se va a dirigir al pueblo de Dios. Y cuando el pueblo unido le responde a Dios, entonces el director del culto, a nombre del pueblo, responde a Dios. Esto es muy importante. Dios se puede revelar a su pueblo a través de una predicación, pero también se puede revelar a través de las palabras de la persona que está dirigiendo el culto. El pueblo de Dios responde unido a Dios, a veces responde todo junto, como por ejemplo cuando estamos cantando todos juntos, o también el pueblo de Dios puede responder en las palabras del director del culto. Recordemos que el director del culto también es parte del pueblo de Dios. Entonces, cuando el director del culto no está hablando, el director del culto también es parte del pueblo de Dios. Por ejemplo, cuando el predicador está dando el sermón, el director del culto está callado, escuchando junto con todo el pueblo de Dios la revelación de Dios. Y de igual forma, a veces el director del culto, junto con todo el pueblo de Dios, responde a Dios. Esto es muy importante. El director del culto a veces lo hace en forma personal, o a veces lo hace como parte del pueblo de Dios. Igual aquí, el director responde a nombre del pueblo, responde a Dios, él solito, o el director del culto está junto con todo el pueblo de Dios respondiendo a Dios. Es muy importante destacar aquí que cuando el director del culto toma la palabra, solo hay dos posibilidades. Uno, ¿está hablando al pueblo a nombre de Dios? O dos, ¿está hablando a Dios a nombre del pueblo? El director del culto nunca habla en el culto a título personal. Solamente cada vez que tomamos la palabra nosotros solitos en el micrófono, o estamos hablando al pueblo a nombre de Dios, o estamos hablando a Dios a nombre del pueblo. Esa es la función del director del culto dentro del diálogo entre Dios y su pueblo. Ahora vamos a tratar de recordar muy brevemente el orden del culto y la función de cada una de sus partes. En la iglesia Berit y en la gran mayoría de las iglesias cristianas utilizamos el orden del culto cuádruple. Las 4 partes se llaman reunión, palabra, respuesta o mesa, y envío, y su fundamento bíblico se encuentra en Isaías 6, 1 al 12. Lo vamos a leer porque es muy importante para entender cuál es la función de cada una de las partes del culto. Ustedes disculpen que la letra está tan pequeñita, pero es que yo creo que sí es importante que la tengamos en una sola pantalla. Me voy a permitir leer el pasaje. La palabra de Dios dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos.
Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Esto es palabra de Dios. En este pasaje se basa la estructura del culto cuádruple. La primera sección le llamamos reunión. En ella Dios toma la iniciativa de invitarnos a adorarle y nosotros nos acercamos a su presencia. Dice aquí Isaías que él vio al Señor sentado sobre un trono. Isaías jamás hubiera visto al Señor en el trono si Dios no le hubiera permitido tener esa visión. Igual nosotros estamos en el culto, presenciando el culto, porque Dios nos lo permite y Dios nos invita a acercarnos a su presencia. Después, ahí había varios serafines que decían: santo, 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 y nosotros dentro del culto reconocemos que Dios es santo o ensalzamos alguno de sus atributos, como su misericordia, como su poder, como su grandeza. Posteriormente dijo Isaías que él era muerto porque, siendo hombre pecador, había visto a Dios. Confesó que era indigno de la presencia de estar en la presencia de Dios por su pecado, y nosotros hacemos lo mismo en el culto. Confesamos que somos indignos de estar en esa presencia de Dios por su pecado. Pero después viene uno de los serafines y le dice que su culpa es quitada y limpia su pecado. Nosotros dentro del culto, por confesar nuestros pecados, somos perdonados y hechos dignos de estar en la presencia de Dios. Es muy importante que en el culto las actividades pasen en este orden, porque empieza un culto con un Dios santo y un pueblo pecador. Para que seamos dignos de estar en la presencia del Dios santo, lo primero que tenemos que hacer es reconocer su santidad, confesar que somos pecadores, y ahora, por haber confesado, ya somos perdonados y hechos dignos de estar en presencia de Dios. Ya que somos hechos dignos de estar en su presencia, ahora sí viene la exposición de la palabra. La palabra de Dios es leída y predicada. Aquí, después de que ya era limpio de pecado, Isaías oyó la voz del Señor. Posteriormente, después de oír la palabra, hay una respuesta. Isaías respondió y dijo: heme aquí, envíame a mí. Después de que nosotros juntos, como pueblo de Dios, escuchamos la palabra de Dios, ahora juntos respondemos a la palabra de Dios. Al final del pasaje, Dios lo envía a decirle al pueblo un mensaje, a Isaías. Al final del culto, Dios nos envía, ya que nos ha equipado con información, ahora nos envía al mundo a cumplir con nuestra misión. Este es el esquema de por qué tenemos las actividades del culto en ese orden. Esas actividades del culto que mencionaba comienzan normalmente, puede ser un preludio, puede o no estar. Si hay un preludio, esa música debe ser música que nos prepare para la sección de reunión. Es decir, es una música que nos recuerda que Dios tomó la iniciativa de invitarnos a adorarle y acercarnos a su presencia. O puede ser una música que nos recuerde que Dios es santo, que es todopoderoso, que es misericordioso, que nosotros somos pecadores, o que confesando podemos ser hechos salvos. Esa música nos debe preparar a participar en el culto de Dios, si es que hay, pero el preludio, desde luego, es opcional. Luego viene el llamamiento a la adoración. En nosotros realmente lo que hacemos generalmente en la iglesia es leer un salmo que nos invita, que nos llama a adorarle, y también puede ser una oración. Un comentario aquí interesante es cuando damos la bienvenida o el saludo, la persona que dirige normalmente dice buenos días.
Si damos la bienvenida, debemos dar la bienvenida a nombre de aquel a quien la gente viene al culto a ver, que es a Dios. Dios es el que nos invitó, nosotros respondemos a su respuesta. La bienvenida a los asistentes, el director del culto debe hacerle a nombre de Dios. Yo he escuchado los dos tipos. Hay veces que hay gente que dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo les damos la bienvenida a su casa de oración. Y también he escuchado versiones que dicen, la Iglesia Nacional Presbiteriana Berit o la congregación de nuestra iglesia les da la bienvenida a este culto. Realmente lo correcto es que demos la bienvenida a nombre de Dios, porque en ese momento nosotros estamos hablando a nombre de Dios, nosotros estamos representando la casa de Dios, de un Dios que nos invitó a irle a adorar a su casa. Después tenemos reconocimiento de la santidad de Dios. Normalmente es un himno como el muy conocido Santo, Santo, Santo. Posteriormente confesamos nuestros pecados. En nuestro orden del culto le llamamos a esta sección advertencia. Y luego viene la seguridad del perdón, que puede ser un canto o una lectura que nos dé la tranquilidad de que por haber confesado ahora somos hechos salvos. En nuestros boletines le llamamos a esta sección promesa. La confesión de pecados es la advertencia, la seguridad del perdón es la promesa. En la palabra, normalmente va una oración por iluminación, es decir, una oración en la que le pedimos a Dios que nos ayude a entender la exposición de su palabra. Esa, la oración la puede hacer el que dirige el culto, la puede hacer el mismo predicador y viene desde luego la predicación. Terminando la predicación viene una respuesta al sermón. Como juntos escuchamos la palabra de Dios, lo más correcto es que juntos respondamos a lo que escuchamos. Esta respuesta puede ser un pasaje de la Biblia que de alguna manera responda a lo que está proponiendo la predicación, o puede ser un canto. La respuesta por tradición a lo largo de todos los siglos de la iglesia, la principal respuesta ha sido la Santa Cena. Muchas veces pasamos directamente a la Santa Cena como respuesta a la predicación, o a veces ponemos un canto o una lectura como respuesta, o el mismo ofertorio como una respuesta a la revelación de Dios. Y finalmente viene el envío. El envío tiene una parte que es encargo donde explica qué misión nos está mandando Dios al mundo a cumplir. Si la predicación trató de ayudar a los pobres, el encargo puede ser un pasaje bíblico que nos exhorte a ayudar a los pobres. Si la exposición tuvo que ver con predicar el evangelio, el encargo puede ser un versículo o un canto que nos invite a predicar el evangelio, y así sucesivamente. Nos da su bendición para equiparnos, nos dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, o nos dicen el amor de Dios el Padre, la comunión del Espíritu Santo y la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes, sea con nosotros. Es que Dios nos está equipando para que con su gracia, con su bendición y con la inspiración del Espíritu Santo podamos cumplir la misión que nos vamos al mundo a cumplir. La doxología, nuevamente estamos reconociendo la gloria y la grandeza de Dios como última parte del culto. Ese Dios santo que reconocimos al inicio, lo volvemos a reconocer con su maravilla, con su santidad, con su gloria al final del culto. Y posteriormente un postludio. Se recomienda que el postludio sea una música que nos invite a cumplir nuestro envío, nuestro encargo, a cumplir lo que se predicó en la exposición de la palabra de Dios. Estas son las 12 partes que incluye un culto de adoración cuádruple, y es interesante mencionar aquí que no es responsabilidad de la persona que está dirigiendo el culto explicar cada parte del culto ni por qué están estas partes aquí. Si se fijan ustedes, yo llevo varios minutos hablando de por qué son estas las partes del culto y por qué es importante seguir ese orden, y tampoco la persona que está al frente necesita predicar un breve sermón antes de cada parte para explicarlo, ni amonestar ni regañar a la congregación. El orden del culto fluye en forma natural. Es un diálogo en el que Dios nos llama, nosotros reconocemos su santidad, confesamos, hablamos, nos dirigimos a Dios confesando nuestros pecados y Él nos revela esa seguridad del perdón, así sucesivamente. No es necesario hacer nada más que facilitar que este culto fluya
fluya en este orden que está aquí mencionado. ¿Por qué es importante conocer este orden y función de las actividades? En primer lugar, porque el orden de los factores sí altera el producto. Para poder escuchar la palabra de Dios, nosotros debemos primero reconocer que Dios es santo y nosotros llegamos como pecadores al culto, pero gracias a que confesamos nuestros pecados, como nos enseña Primera de Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y al estar ya perdonados ya somos dignos de escuchar su palabra. Ahora también me gustaría destacar que otras reuniones de la iglesia no necesitan seguir este orden. Este orden es para el culto solemne de adoración. Los cantos, las lecturas y oraciones deben de ser preferencia congregacionales. Recordemos que el diálogo es entre Dios y su pueblo. El diálogo no es entre Dios y un solista, un cantante, o entre Dios y el coro de la iglesia. No, no. El diálogo es entre Dios y todo su pueblo. Tampoco el diálogo es entre Dios y el predicador o entre Dios y el que dirige el culto. El diálogo es entre Dios y su pueblo. Por eso la exhortación es que la gran mayoría de las actividades sean congregacionales. Ahora, el que predica, dirige, lee o canta nunca participa a título personal, sino participa a nombre de Dios revelándose a su pueblo, o participa a nombre de Dios, a nombre de Dios revelándose a su pueblo, o a nombre del pueblo respondiendo a Dios. Aquí está mal esta frase. Es participa a nombre del pueblo respondiendo a Dios. Nosotros asistimos al culto y esto nos ayuda a formar nuestro carácter cristiano. Sin darnos cuenta, asistiendo al culto, vamos formando nuestro carácter cristiano. Vamos a explicar un poquito más a qué nos referimos con esto. El culto de adoración forma el carácter cristiano porque la actitud que mostramos en el culto expresa nuestro carácter cristiano. En el culto de adoración, estemos al frente o estemos sentados en las sillas, la gente nos ve. Y nuestra actitud, todo lo que hacemos, decimos y tenemos ahí en el culto, expresa nuestro carácter cristiano. Pero a la vez nuestro carácter cristiano se forma participando en los cultos de adoración. Esto es un ciclo. La actitud que mostramos, la actitud que tenemos expresa nuestro carácter y nuestro carácter se forma participando en los cultos. ¿A qué nos referimos? Los niños y los nuevos cristianos normalmente no preguntan, simplemente imitan lo que ven en el culto. Por ejemplo, un niño dice, yo vi que él viene bien arreglado, yo voy a venir bien arreglado al culto. Yo vi que él ofrendó, yo voy a ofrendar también. Las personas, en este orden de ideas, las personas que están al frente están siendo escrutadas todo el tiempo. Consciente o inconscientemente, la congregación los está viendo todo el tiempo. Entonces, nos había puesto Pablo Gil una invitación en la que decía que nos invitaba a esta plática sobre todo para ser un ejemplo y testimonio. ¿Por qué lo puso? Porque al estar al frente estamos siendo ejemplo y testimonio todo el tiempo, porque la congregación consciente o inconscientemente nos ve y nos imita, nos ve y nos imita. Todo lo que hacemos y decimos cuando estamos al frente está contribuyendo entonces a formar el carácter cristiano de niños y adultos. Yo reconozco que Dios es santo y que yo soy pecador. Yo reconozco en mi carácter cristiano que si confieso mis pecados, Dios es fiel y justo para perdonar mis pecados. Y si eso lo hago cada domingo, el niño le van a decir, oye, ¿y por qué es la amenaza, la advertencia y la promesa? ¿Por qué es la confesión de pecados y la seguridad del perdón? Pues no sé, pero primero va la advertencia y luego va la promesa. Oye, ¿y por qué él confiesa? No sé, pero primero se confiesa y luego tenemos la seguridad en el perdón. Así como cuando dice, ¿por qué va la velocidad al manejar? ¿Por qué va primera antes de segunda? Pues no sé, pero hay que poner primera. No sé mecánicamente la explicación. Desde luego hay una explicación mecánica científica de por qué primera va antes que segunda. Pero nosotros como choferes no lo sabemos, simplemente sabemos que va primera y luego segunda. Igual los niños y los nuevos cristianos no preguntan, simplemente imitan lo que ven. ¿Por qué lo haces? Es que yo he visto que todo el mundo lo hace y me siento bien haciéndolo así. Es imposible que el director del culto al estar al frente no comunique. La pregunta es, ¿qué estamos comunicando cuando estamos al frente?
Hipotéticamente, por lo que hemos dicho aquí, estamos comunicando o la revelación de Dios o la respuesta de su pueblo. También estamos revelando nuestra actitud de trabajo y servicio a Dios, es decir, la eitreia, o estamos postrados con gran humildad ante Dios, que es proskuneo. Eso es el mundo ideal, eso es lo que debemos comunicar cuando estamos al frente. La revelación de Dios, la respuesta de su pueblo o nuestra actitud de trabajo y servicio y nuestra actitud de postración ante Dios. El problema es que siempre hay estos distractores que surgieron dando vueltas amarillos y confunden un poquito, ya no queda más claro. Cuando estamos al frente, todo lo que hacemos se nota, se ve y se oye. Mientras el director del culto habla, la congregación realmente está participando, escuchando activamente lo que decimos, o se está entreteniendo con distractores que el director del culto quizá involuntariamente está aportando. ¿A qué tipo de distractores nos referimos? Como todo se escucha, tenemos que leer un pasaje bíblico con seguridad. Ya lo hemos leído y lo hemos practicado, especialmente si vemos que un pasaje va a llevar palabras difíciles, repasémoslo en la casa para que no digamos sus concupiscencias. Vamos a tratar de, porque ese es un distractor. La gente dice, ay, ahí viene la palabra concupiscencia, se quedan pensando a ver si lo dice bien, a ver si no se equivoca. Todo ese tipo de distractores, si nosotros lo hacemos con seguridad y con aplomo, va a ser más fácil que no los distraigamos. Tenemos que tener seguridad al dirigir el programa que ya conocemos. Hemos ido por años a la iglesia y el programa en general es el mismo cada domingo, pero en ese domingo en particular hay que ver qué himno, qué lecturas va a haber. Entonces ya sabemos de años atrás que iniciamos con un preludio o que iniciamos con un llamamiento a la adoración. No nos debemos mostrar sorprendidos de empezar con un llamamiento a la adoración, sino tenemos que tener esa seguridad para no transmitir distractores. Debemos acercarnos bien al micrófono para que se oiga con claridad lo que estamos diciendo y expresarnos con seguridad, con aplomo, con confianza. Aquí una pregunta: ¿chistes y bromas distraen o comunican la revelación de Dios o la respuesta de su pueblo? La respuesta es, si buscamos comunicar la revelación de Dios y la respuesta de su pueblo y los chistes nos van a ayudar, incluyámoslo. Si no estamos seguros, entonces no los incluyamos. Y esto aplica no solo para chistes, para cualquier cosa. Recuerden que debemos comunicar la revelación de Dios o la respuesta de su pueblo. Cualquier cosa que pudiera distraer, necesitamos evitarla. Recordemos que todo se ve, todo se nota. Nuestra vestimenta, nuestro cabello, nuestros zapatos, el aseo en general. La gente dice, va a dirigir tal hermano, uy, no ha ido a la peluquería. O va a dirigir tal hermano, trae chueca la corbata, trae sucios los zapatos o trae tenis con traje de vestir. No estoy diciendo que sea bueno ni malo, nomás estoy diciendo que todo se ve y nos puede distraer. Vamos a traer la vestimenta y el arreglo personal de manera que no distraigamos con eso a la gente. Levantémonos con seguridad en nuestra silla, sentémonos con seguridad, abramos la Biblia y el himnario. Las sugerencias, hagámoslo en un libro. Acuérdense que estamos ayudando a formar el carácter cristiano. Yo sé que es maravilloso traer en el celular las aplicaciones, pero el problema es que en el celular, aparte de Biblias e himnarios, pueden venir muchísimas cosas y quizá no es un buen testimonio. La gente que nos ve viendo el celular no sabe si estamos chateando o si estamos leyendo la lectura bíblica o leyendo o buscando el himno que vamos a cantar a continuación. Ahora, cuando una persona está al frente dirigiendo y no está en el micrófono, toda la gente lo ve que hace durante los cantos. ¿Está cantando o no canta? Hay algunos que están al frente y no abren su himnario o lo abren en el himno indicado, pero no mueven la boca. A lo mejor no se lo saben o a lo mejor no cantan o sienten que cantan desafinados y les da pena cantar. Todo lo que hagamos, la gente nos va a observar. Pasó el diácono a recoger la ofrenda. La persona que está al frente, ¿dio ofrenda o no dio ofrenda? Durante el sermón, ¿qué estuvo haciendo durante el sermón? Todo se observa porque estamos parados o sentados al frente. También se ve a qué horas llegamos, qué hacemos en esos minutos antes de que comience el culto, etcétera. La gente no nos pregunta, ¿y qué hago yo? Pero nos ve a nosotros y nos imita. Nos ve cómo nos sentamos en la silla, nos ve si bosteceamos o cabeceamos,
Nos ve si estamos atentos viendo al predicador o si vemos a la congregación, si estamos atentos que alguien entra, salga, o si estamos viendo el reloj o el celular a cada rato. Todo se ve, todo se nota, todo se escucha y eso distrae. A través de lo que se escucha, se ve y se nota, comuniquemos más la revelación de Dios y la respuesta del pueblo y hagámoslo con una actitud de trabajo y servicio, que es la treya, y con postración, con humildad, que es proscuneo. Unas breves sugerencias para dirigir. Antes del culto, oremos, adoremos a Dios, preparémonos, practiquemos las lecturas, nos mandan el programa con suficiente anticipación para que en nuestra casa podamos practicar las lecturas. Preparemos los que vamos a decir en la oración de invocación, qué palabras vamos a decir, considerando que Dios es el que nos invita a adorarle. Elijamos la ropa adecuada para dirigir de acuerdo a lo que hemos visto en la iglesia. Si vemos que vamos de traje y con corbata, vamos de la misma forma. Si tenemos duda, podemos platicarlo con el pastor, con el consistorio. La sugerencia importantísima, llegue temprano, al menos 15 minutos antes, en primer lugar, para dar ejemplo de que hay que estar antes, y en segundo lugar, para podernos coordinar con los demás participantes, para probar el sonido, para ver si hay algún cambio en el programa. A veces salen equivocaciones en la lectura, en el himno, y nos dicen, no, aquí no es himno 228, debe decir himno 227, o cualquier cosa, necesitamos llegar temprano para poderlo coordinar, porque eso distrae menos si lo arreglamos antes del culto que si decimos un himno que no era. Aquí es muy importante, escojamos cuidadosamente las mínimas palabras necesarias para anunciar cada parte del culto. Está terminando un himno y viene una lectura. ¿Cómo voy a introducir esa lectura con el mínimo de palabras necesarias? Durante el culto, cuidemos el gesto y la postura, cuidemos nuestra actitud. Acuérdense, servicio y trabajo, proscuneo, postración. Decida y respete el ritmo de la forma en la que vamos a hablar. Si vamos a hablar muy rápido porque vamos tarde, o si vamos a hablar lento, vamos a hablar calmado. Cuidemos la enunciación e inflexión para que la gente nos entienda lo mejor posible y mostremos expresiones faciales honestas. Aunque estamos dirigiendo el culto a nombre de Dios o respondiendo a nombre de la congregación, ¿es Israel Ramírez o es Pablo Gil o es José Antonio Velázquez el que está dirigiendo? Usemos expresiones faciales que vayan con Israel, con Pablo o con José Antonio. ¿Y por qué les decía el mínimo de palabras posible? Porque si no estamos seguros de qué decir, más vale no decir nada. Hay cultos donde no es necesario decir nada. La gente tiene el programa en sus manos, en el boletín o en una pantalla. Termina un canto y la lectura va a ser Génesis 1:1. Se levanta el que dirige el culto y comienza. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ayuda a que diga, vamos a leer el libro de Génesis capítulo 1, puestos de pie o lo que sea, o simplemente si nos paramos y comenzamos a leer, la gente va en el boletín a buscar, es Génesis 1:1. No es necesario decir las cosas. Si no estamos seguros de qué decir, más vale no decir nada. Dice el Salmo 141, pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, si es necesario. Pero para estar seguros de que sí va a ser necesario, ensayemos, preparémonos con anticipación qué vamos a decir antes de cada parte. Después del culto, aceptemos gratitud y crítica. Hay gente que se nos va a acercar y nos va a decir, hermano, muchas gracias por dirigir. Me gusta mucho cuando usted dirige el culto. Acéptelo y dele las gracias por su retroalimentación. Y si alguien le critica y le dice, oiga, hermano, bla, 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 acéptelo con gratitud. Y se lo dice, y aunque no se lo dijera él de corazón, usted tómelo de corazón, porque cualquier crítica, positiva o negativa, a usted le va a ayudar a hacer su trabajo de dirigir el culto de una mejor forma. Y también usted mismo evalúe su desempeño. Tenemos la gran ventaja de que ahora se están grabando los cultos, ya sea antes o durante el culto mismo, podemos volver a ver el video, no por vanidad, sino para ver cómo nos desempeñamos. No me gusta, no me había fijado que frunzo mucho las cejas para hablar, o noto que me rasco mucho la cabeza, o noto que me tiemblan las piernas. Cualquier cosa, evaluémonos nosotros mismos para hacerlo cada vez mejor. Ahora que estamos en internet, busquemos un fondo apropiado que no tenga distractores, utilicemos la luz apropiada
Y si estamos leyendo la Biblia o cantando, mostremos físicamente la Biblia o el himnario. Y recordemos que ahora los cultos, ahora que se retomaron nuevamente por internet, están pedacitos que hay que unirlos, editarlos entre sí. Consideremos eso a la hora de escoger las palabras para que se oiga lo más fluido posible, aunque sea un video editado por pedacitos unidos. Cuando lo invitan a dirigir el culto de adoración, ¿a qué lo están invitando? Habíamos dicho al inicio. Le están dando un gran privilegio. Es un gran privilegio estar al frente, hablando a nombre de Dios a la congregación y respondiendo a Dios a nombre de la congregación. Le asignan una gran responsabilidad ante Dios y ante la congregación. Lo invitan a dirigirse a la congregación a nombre de Dios y a hablar a Dios a nombre de la congregación. Eso es a lo que lo invitan cada vez que lo están invitando. Es una invitación estar al frente de la congregación para que ese diálogo entre Dios y su pueblo fluya sin distractores, fluya con latreia, fluya con proscuneo, fluya con esa actitud de servicio involucrando a todos los participantes y fluya con esa humildad, con esa postración delante de un ser superior, de un ser que merece todo nuestro honor y toda nuestra gloria. Ahora sí tenemos espacio para preguntas y comentarios. Les vamos a pedir a las personas que tengan espacios y comentarios, si gustan, por favor, conectar su cámara y su micrófono para que podamos comentar los comentarios y las preguntas, por favor. Adelante, Samuel, puedes preguntar. Gracias. Gracias, maestro Israel. Muy claro lo que ha expuesto. Tengo solamente, dos preguntas. Hablando de distractores, maestro, ¿qué tanto es un distractor de lo que es la adoración a nuestro Dios el incluir los avisos y saludos? Y si realmente es tan necesario, o se pudiera poner en otra parte quizá al final del culto, no sé. También hay otra parte que me deja un poquito de duda, estando analizando lo que es la participación especial. También ahí, pues creo que deberíamos darle un enfoque que sea de adoración a nuestro Dios, o también como una respuesta del pueblo hacia Dios. Y esas son preguntas, maestro. Y aprovechando que tengo la palabra, yo me atrevo a recomendar, y yo me lo recomiendo a mí mismo, así lo he tratado de hacer, que cuando nos tocase dirigir, tener con anticipación el orden del culto. Desde niño a mí me enseñaron que no se le llama programa porque no es ninguna cosa social, sino es un orden del culto. Y tenerlo con anticipación y sobre todo leer las lecturas bíblicas, estudiarlas si es posible, analizarlas para saber lo que uno está diciendo o va a decir, para poderle dar la entonación correcta. Muchas veces se hacen pausas donde no van y van cambiando el sentido de toda esa oración o de todo ese pasaje. Entonces, si eso lo leemos, lo estudiamos con anticipación, seguramente que va a ser de bendición. Son esos tres comentarios, hermano. Muchas gracias, hermano Samuel. Al respecto de incluir avisos y saludos, yo considero que el culto es un diálogo entre Dios y su pueblo. Cualquier cosa que no vaya del pueblo hacia Dios o de Dios hacia el pueblo no debería ser parte del culto. Efectivamente, yo creo que una posible solución sería pasar los saludos al inicio del culto. Realmente, cuando llegamos a una casa y saludamos, por ejemplo, podemos llegar a la casa
de Pablo Gil y está ahí José Antonio Velázquez. Aunque vamos a ver a Pablo Gil, pues sería una grosería no saludar a José Antonio Velázquez. Pero si llegamos, al momento de llegar a la casa, hay que saludar a Pablo y saludar a José Antonio. Como lo estamos haciendo en la iglesia, venimos a ver a Dios. Pasa la mitad del culto y a la mitad del culto saludamos a alguien que no veníamos a ver, pero que está también, que es el resto de la congregación, pero lo saludamos hasta después de la mitad del culto. La sugerencia sería poner los saludos al inicio y ponerlos muy brevemente, decir, saluden a los que están alrededor de usted, dígale buenos días, Dios le bendiga, un saludo muy breve que sea a una o dos o tres personas, solo los que están alrededor de nosotros. Y respecto a los avisos, mi sugerencia sería igual ponerlos al mero inicio del culto, antes de que comience el diálogo, para no interrumpir el diálogo con Dios, o hasta el final, ya que terminó el diálogo con Dios, nos vamos a nuestras casas, antes de irnos a nuestras casas, cantamos ya la doxología, escuchamos el postludio. Hermanos, un momentito nada más, les recordamos, y ahora sí decir todos los avisos que sean pertinentes. Ese sería mi comentario. Respecto a la participación especial, ¿cómo funciona dentro del diálogo entre Dios y su pueblo? Tiene usted toda la razón, hay que darle un enfoque de adoración, ya sea que la participación sea del coro, de un grupo pequeño o de un solista. Ese solista igual o habla a la congregación a nombre de Dios o responde a Dios a nombre de la congregación. Esa persona tiene que estar consciente de la gran responsabilidad que tiene esa persona o grupo y hacerlo para darles enfoque de adoración que menciona nuestro hermano Samuel, hacerlo una función en función del lugar del culto en el que está. Por ejemplo, normalmente la participación especial es antes de la predicación. Lo idóneo sería que la participación fuera para pedir a Dios su dirección y que nos permita entender muy bien el mensaje que se va a exponer. Eso sería el contenido del canto, o de preferencia el contenido del canto relacionado con el tema del que va a hablar el pastor. En mi opinión, lo ideal sería que la participación especial fuera terminando la predicación como respuesta a lo que acabamos de escuchar. Y el último comentario que hizo, estoy totalmente de acuerdo con usted. Si nos dan con anticipación el orden del culto, nos dan la oportunidad de leer las partes bíblicas, estudiarlas y analizarlas. Si hay palabras raras de esas muy evangélicas como concupiscencia y como escudriñad, etcétera, etcétera, y obviamente si usamos la versión 60, pues estamos conjugando con el español antiguo, que a veces es difícil o confuso, sobre todo para los más jóvenes. Bueno, pues tenemos varios días en nuestra casa para practicarlo y, como nos sugería el hermano Samuel, hacer las pausas, las comas, los énfasis, las enunciaciones de las frases lo mejor posible, porque acuérdense, al leer la Biblia estamos a nombre de Dios dirigiéndonos al pueblo de Dios. Qué mejor que hacerlo con la mayor claridad posible, y recordemos siempre mucha humildad, mucho servicio. No leemos para nosotros mismos, leemos a nombre de Dios para la congregación. Con ese amor a Dios y a su congregación, hagámoslo lo mejor posible. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Adelante, hermana, ¿qué tal? ¿Puedes prender tu micrófono, por favor? Sí, hermano, gracias a Dios. Bueno, sí estoy totalmente de acuerdo con todo lo que comentó usted, hermano Israel, pero en cuanto, por ejemplo, al orden del culto en una sociedad, por ejemplo, la que yo estoy dirigiendo, la Sociedad Femenil Amor en Acción, ¿cuál sería más o menos el orden del culto que se llevaría a efecto cada día que nosotros nos reunimos? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, maestra Ketita. Yo creo que todo lo que dijimos aplica exclusivamente para un culto de adoración. Ahora, si ustedes
dentro de su reunión de la sociedad femenil están adorando al mismo Dios que adoramos en el culto de adoración, ustedes podrían tomar como modelo este mismo orden del culto, pero lo pueden adaptar según las necesidades de su sociedad. Por ejemplo, de lo que yo recuerdo cuando era joven en la Sociedad de Esfuerzo Cristiano, a veces dábamos testimonio de tuve un examen o les pido sus oraciones porque voy a tener un examen para entrar a la universidad, o cosas muy personales que a veces no damos espacio para testimonios en un culto de adoración más formal. Si ustedes consideran que oraciones, motivos de oración, testimonios son parte importante de la reunión, ustedes pueden buscar cuál sería un momento interesante dentro de ese culto para incluirlas. Es decir, este orden formal, serio, riguroso, aplica a reuniones de adoración, cultos solemnes de adoración, formales, rigurosos, como el que tenemos los domingos en la mañana en la iglesia. Cuando no es así, hay mucho más libertad para que ustedes lo adapten según las necesidades. Ustedes tendrán seguramente un tiempo definido para el culto, podrían quitar o añadir himnos o lecturas de manera que puedan completar todo el plan dentro del tiempo que tienen asignado. Sí, porque, por ejemplo, yo sí los avisos los pongo hasta el final de la reunión, pero la bienvenida la pongo a la mitad más o menos, porque yo soy la que hago el programa, entonces yo lo pongo más o menos a la mitad del orden para dar, en este caso, darle tiempo a las hermanas para que puedan entrar por medio de este medio, a que puedan integrarse al grupo, o sea, para que puedan estar ya en el grupo. Por eso es que lo estoy haciendo a la mitad del programa o del orden del culto, para que se integren las hermanas y puedan, para sentirse pues acogidas por la sociedad. Pero más Sí. o menos, o sea, sí entiendo que sí debe de haber algunas arreglos, bueno, no arreglos, pero sí un poco más corto o menos formal. Yo pienso que es, como usted dijo, es más formal o más, el culto es como en el culto que se hace cada domingo, es como más formal. El culto que nosotros hacemos, o no sé si sería bueno decir programa, pero como dijo que Pablo, ¿no? No, el hermano Samuel, que lo más correcto es decir culto, ¿no? Entonces, no es nuestro culto, pero teniendo no tantas actividades dentro del mismo. Claro. Nada más me gustaría decir, ahorita pidió la palabra el hermano Samuel, le concedemos en un momento, nada más me gustaría decir respecto a poner los saludos a la mitad. Ahí hay dos criterios y cada quien puede escoger el criterio que guste. El que usted dice es muy bueno. Es sobre todo ahora con esta tecnología, por más que uno se organiza, siempre suceden imprevistos y a veces no podemos empezar a la mera hora, a veces por culpa nuestra, pero a veces por culpa de cosas que no podemos controlar, y es una forma de mostrarles paciencia, de mostrarles que entendemos la situación que estamos atravesando todos. El siguiente, eso aplica también para reuniones que no son por internet. Y el segundo enfoque, me gustaría compartir muy brevemente lo que hizo hace años el pastor de la iglesia San Pablo, el pastor Vidal Valencia. Siempre empezaban tarde los cultos. Y un día dijo, a partir de tal domingo todos los cultos van a empezar a la hora indicada, esté quien esté. Y en esa época había culto el domingo en la mañana y en la tarde, y los jueves había un culto entre semana. Especialmente el culto de los jueves iba muy poca gente y los pocos que iban llegaban tarde. Bueno, él empezaba a las 7:30 en punto, 7:30 de la tarde, estuviera con quien estuviera, y con todo respeto lo digo, parecía un loquito, porque él solito hacía su oración, él solito leía, él solito cantaba, y la gente llegaba y lo encontraba cantando en el micrófono con su himnario, hasta que la gente entendió
Y al ratito llegaron 2, al ratito, para no hacer larga la historia, todos los cultos en la iglesia de San Pablo, cuando yo asistí ahí, empezaban exactamente a la hora, estuviera quien estuviera. Es decir, cuando damos permiso, la gente se toma el permiso. Cuando no damos permiso, la gente llega puntual. En los trabajos hay empresas donde si uno llega tarde, le dan a los 3 retardos, va para afuera sin ¿cómo se llama? Sin liquidación y sin no sé qué. Bueno, los 2 criterios son buenos y cada quien debe decidir si toma el criterio 1 o el criterio 2. Y ahora sí me gustaría que el hermano Samuel, que estaba pidiendo la palabra. Perdón, hermana Ketita. Gracias, hermano. Hermana Ketita, a mí me parece adecuado que lo haga a la mitad de... Perdón, no te estamos oyendo. Se apagó tu micrófono, Samuel. El hermano Israel, perdón. Yo considero que, aparte de lo que usted menciona, en una reunión no debe faltar la oración, cuando menos un canto y una pequeña meditación. Como cuando podría ser algo parecido como cuando hacemos un culto familiar. No es tan solemne, pero eso no quiere decir que no tengamos respeto a nuestro Dios, a nuestros hermanos, y esto se hace de una forma como más íntima. Entonces, esa es mi pequeña observación y comentario. Gracias, hermano. ¿Alguna otra pregunta o comentario? El hermano Marcos está levantando la mano. Sí, hermano. Yo quisiera preguntar sobre las participaciones especiales. Hemos pasado por varias etapas con la crisis del COVID. De presencial nos fuimos a transmisiones grabadas, regresamos a los cultos en vivo y estamos otra vez en transmisiones grabadas. Esto seguramente durará, cada ola ha durado 2 o 3 meses, esto durará quizá 2 meses más, pero dentro de 2 meses, cuando regresemos a los cultos en vivo, ahorita lo que yo he tratado de hacer, porque yo selecciono los himnos especiales, es que se apeguen lo más posible al sermón de todo lo que tenemos grabado. A veces no encuentro un canto adecuado y pongo algún otro, pero por lo general he tratado de que coincida con el sermón. Pero cuando regresemos ya en vivo, es decir, ¿qué recomendaciones darías? Porque también pues, los coros van a reiniciar con participaciones en vivo, ensayos nuevamente. ¿Qué recomendaciones darías para esas participaciones en cuanto a como decías, quizás los temas de los cantos o es decir, ¿qué consejo darías a los coros para el futuro? Bueno, yo comentaba hace rato, Marcos, que en nuestra iglesia normalmente la participación es justo antes del sermón. Mi recomendación es, lo idóneo es que el canto esté lo más relacionado posible con la enseñanza del sermón. Y sí quisiera ser muy claro lo que es la enseñanza del sermón. Normalmente en nuestra iglesia seguimos sermones expositivos que hablan de un pasaje que puede ir de 1 a 20 o 30 versículos. El sermón va a cubrir una cantidad de versículos indefinidos y conocemos que en la Biblia a veces dentro de un mismo versículo puede haber 2 o 3 enseñanzas diferentes. Lo idóneo es ponernos en comunicación con la persona que va a predicar y preguntarle cuál es el título de tu sermón y cuál es el enfoque, la enseñanza, el mensaje final que te gustaría dejar. Recuerdo que en alguna ocasión iban a hablar de un pasaje que habla de libertad en Cristo y yo seleccioné como canto un himno juvenil: en Egipto esclavo fui, sí, sí o sí, libre, tú me hiciste libre, habla de cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto, pero la persona que predicó le dio otro enfoque. Dentro del mismo versículo, aparte de hablar de libertad en Cristo, nos hablaba de que también debemos estar sujetos, somos de alguna manera esclavos de Cristo, somos liberados del pecado, pero somos siervos de Cristo, y le dio el enfoque a ser siervos de Cristo.
Sí, lo ideal sería, oye, ¿de qué se va a tratar tu sermón? De tal versículo, y el enfoque es ser siervos de Cristo. A lo mejor pudimos haber cantado el himno siervos de Jesús, hombres de verdad, etcétera, si supiéramos, o sea, un bonito canto que está basado en ese pasaje. La realidad es que no coincidió todo lo que pudo haber coincidido si nosotros como cantantes supiéramos de qué se iba a tratar el sermón. Entonces, la recomendación es comunicarnos con la persona que predica, no solo el título y el pasaje del sermón, sino que nos dé un poquito más, y eso nos puede ayudar a entender un poquito cuál es el canto que más se puede adecuar. Y esa es mi primera recomendación. Hay dos más. La segunda recomendación es que como el canto va justo antes de la predicación, hay cantos que siempre van a servir, no importa de qué sirva la predicación. Por ejemplo, podemos cantar el himno Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. No importa de qué hablen de la ley de Dios, estamos pidiendo abre mis ojos porque voy a escuchar tu palabra para entenderla. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán. Hay un canto que dice eso. Lo podemos cantar antes del sermón. Van a hablar de la verdad de Dios, van a hablar de la palabra de Dios. Ok, Dios, envía tu luz y tu verdad y estas me guiarán, me conducirán. Es siempre un canto que es adecuado, no importa de qué participó. Entonces, las recomendaciones, uno, tratar de cantar algo relacionado con el sermón. Si no, entonces cantar una oración en la que le pedimos a Dios que nos prepare para escuchar la predicación de su palabra. Y la 3 es tener listo siempre un tema, un canto general de lo que sea un tema bíblico. Decíamos que un culto siempre tiene las mismas partes. Podemos hablar de la grandeza de Dios, de la santidad de Dios, del amor de Dios, aunque el tema, la predicación hable de cualquier otra cosa. Tener preparado un tema general sería mi sugerencia, aunque nuevamente lo ideal es que sea el mismo tema de la predicación. Y la realidad es que el que canta el coro o el cantante solista está usurpando el lugar de la congregación. Lo idóneo es que toda la congregación participe. Entonces, lo idóneo, lo maravilloso, la cerecita en el pastel sería cantar un himno relacionado con el sermón, donde en la última estrofa toda la congregación se para y canta junto con el coro o canta con el solista. Eso sería lo idóneo. Desafortunadamente, no siempre se puede hacer. Yo he escuchado algunos sermones del doctor Martin Lloyd-Jones y siempre él termina el sermón y hay un himno relacionado con el mensaje que acaba de predicar, donde toda la congregación participa. Yo a veces he utilizado eso mismo cuando me toca predicar, busco un himno que tenga relación con el sermón e invito a la congregación, además de la participación especial que fue antes del sermón. Claro, es muy, muy bueno, y como tú lo acabas de comentar, uno se siente muy bien, uno reafirma lo que Dios habló a través de su predicador. Ahora Dios lo habla a través de ese mismo canto, a través de esa misma alabanza. También reafirma el mismo mensaje. Muchas gracias, Marcos. ¿Alguien más tuviera algún comentario o pregunta? Todavía nos quedan unos minutitos. Bueno, si no es así, por mi parte, entonces sería todo, y les agradezco nuevamente a todos su participación, y a Pablo y al hermano José Antonio por la invitación a esta plática. Muchas gracias, Israel, por tus enseñanzas y por tus comentarios y aprendizajes que nos has compartido, y esperemos que esto sea de utilidad para todos. Y gracias a Dios estamos teniendo la oportunidad de grabarlo para que otras personas que, aún queriendo participar, no pudieron estar con nosotros. José Antonio, no sé si quieres decir algo más para que podamos terminar esta reunión y poder decir. Ante todo, dar gracias a Dios por las enseñanzas que hemos recibido el día de hoy. Gracias, maestro Israel, por su disponibilidad, y a todos los asistentes, pues vamos a orar porque sea de bendición y alabemos correctamente a nuestro Dios. Muchas gracias a todos. Vamos a pedir al maestro Israel que nos haga favor de despedirnos en oración y dar gracias por esta actividad. Muy bien, oremos. Señor, te damos muchas gracias por la vida y la salud. Te damos gracias por la oportunidad de estar reunidos, aunque sea por este medio electrónico, Señor.
Te damos gracias porque has provisto este y otros recursos para tu iglesia, Señor, y especialmente queremos pedirte que nos ayudes a poner por obra todo lo que nos enseñas a través de tu palabra. Te pedimos que nos perdones todo lo que hemos hecho mal, todo lo que a veces entendemos mal, y que seas tú siempre el que nos guíe a toda verdad, que nos guíe siempre a lo que tú deseas para nuestras vidas, y en este caso particular para cómo hacer los cultos de adoración para tu nombre que hacemos cada domingo por la mañana. Señor, bendice a todos los que estuvimos, y si es tu voluntad, permite que sea de bendición para todos los que hemos participado. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, maestro. Amén. Gracias a todos. Hasta luego.